Buenas noches, bienvenidos a la sala de conferencias de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, que hoy compartimos conferencia con nuestros amigos de Colombia Hispánica. Hoy tenemos la conferencia de nuestro amigo chileno, René Navarro, sobre el legado de Isabel la Católica. Por fechas próximas, pues viene al caso, ¿no? El tema de hoy. Bueno, pues sobre la Asociación Cultural de Cavite, decir que somos una asociación de divulgación histórica, hispanista, que tenemos capacidad organizativa en 28 provincias de España, estamos en prácticamente toda América, incluido Estados Unidos, y también Filipinas, Bélgica, y bueno, cada vez nos expandimos más. Pueden ver las actividades que hacemos siguiendo nuestras redes sociales. Por lo demás, voy a dar paso a nuestra compañera de Colombia Hispánica, presidenta también de Conocimundo y también coordinadora de Héroes de Cavite en Colombia, Mabel Sánchez. Cuando quieras, compañera. Buenas noches, Ángel. Qué bueno estar aquí reunidos de nuevo. Muchas caras amigas. Contenta otra vez de tener una nueva charla. Tengo el gusto enorme de presentar a nuestro amigo René David Navarro Alviña. Hoy vamos a hablar del legado de Isabel la Católica, que es gigantesco, pero hablaremos de la importancia de la hispano-catolicidad. Nuestro amigo René David Navarro Alviña nació en Copiapó, Chile, en 1976. Es abogado, licenciado en ciencias jurídicas, maestro en derecho procesal y doctor en filosofía y lógica. Fue director de la carrera de Derecho de la Universidad de Atacama en Chile y también fue secretario regional ministerial de Transporte y Telecomunicaciones de la región de Atacama en Chile. Es hoy, además de abogado y defensor laboral, director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos Benito J. Feijó, conductor del video podcast Matices, no todo es blanco o negro. Es también colaborador permanente de la revista latinoamericana de Derecho Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y ha sido profesor en universidades locales, nacionales y extranjeras, destacando el año recién pasado como profesor en el doctorado de Poder Judicial del Estado de Tabasco en México. Ha publicado en revistas nacionales y extranjeras y tiene una producción académica de más de 7 textos de estudio. Un honor enorme tenerte aquí con nosotros, René, bienvenido. Esta es tu casa, Héroes de Cavite, creo es la casa de todos que nos ha unido culturalmente a todos los continentes. Este espacio es tuyo. Muchas gracias, Mabel. Bueno, luego voy a explicar que si hay algún problema, algún drama o felicitación, se las debemos todas a Mabel. Así es que eso. Lo primero que quiero señalar con muchísimo gusto y agrado es saludar a queridos amigos que veo que están en esta reunión. Partiendo por Daniel, ¿cierto? De México, Juan Álvaro, que está de Chile, de Viva Quito, etcétera. No los puedo nombrar a todos porque son más de 37, entonces sería como dificultoso, pero lo que sí quiero es saludar especialmente a Ángel Benzal, que desarrollan esta labor con muchísimo ahínco para todos. Pues saludar a mi primo también, a Gustavo Rico Navarro, etcétera. Entonces, lo que quiero partir señalando es un tema biográfico, episódico, en el sentido que estos temas para mí, en lo personal, para mí estos temas de hispanidad fueron fáciles de engarzar por mi profesión, en el sentido de que como durante muchos años me dediqué al derecho civil, es inevitable no estar conectado vía derecho civil, que es mi profesión de base, el ser abogado, al derecho romano. Y si yo tenía una formación jurídica en el derecho civil, lo tenía también en el derecho de los quirítes, en el derecho romano, y con eso me fue muy fácil rescatar esta radicalización que he sufrido, lo digo así, lo he sufrido en el cuerpo, a propósito de los eventos que se producen en Chile a partir del 18 de octubre de 2019.
Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque lastimosamente, esta es mi opinión obviamente, vivimos desde 1810 para acá con unas anteojeras liberales muy profundas, muy enraizadas, y muchas personas, dentro de las que me incluyo de buena fe, caemos en el negro legendarismo. No es una cuestión de opción, lo quiero enfatizar aquello. No es que alguno de nosotros seamos o hayamos sido negros legendarios por querer serlo. Muchísimos de nosotros lo hemos sido porque hemos intentado ser buenos alumnos. Miren lo que estoy diciendo. Hemos intentado ser buenos alumnos, ser personas disciplinadas, ordenadas, etcétera. Y el ambiente, la gran mayoría de académicos, obviamente siempre hay excepciones, y en tanto excepciones confirman la regla general. Y entrar al hispanismo en términos culturales, al cual también agradezco a Ángel haberme invitado en su momento a participar de este tipo de reuniones en los Héroes de Cavite, gracias a los cuales pude conocer, por ejemplo, a dos de los que están acá, que son Juan Álvaro y Daniel, o sea, sí, o a Mabel misma, etcétera. Muchos de ustedes, si no fuera por este tipo de iniciativas en donde nos juntamos de todos lados, la verdad es que sería muy difícil. A lo que voy, para sintetizar esta parte biográfica. Es este tipo de espacios, independientemente de si estamos o no todos de acuerdo, este tipo de espacios sirven para que podamos salir de esas anteojeras que lastimosamente nos tienen sumidos desde 1810 para acá. Y en algunas otras oportunidades me ha tocado explicar de esta manera. Me dice, René, tú sabes mucho de historia, quizás sé mucho de mito liberal. Quizás, porque eso es lo que nos han enseñado. Entonces, para partir lo que vamos a conversar, señalar también en términos anecdóticos que, conversando con Mabel, el sentido de esta conversación, me decía, René, ¿qué pasa si nos juntamos a conversar acerca de Isabel la Católica a propósito de una noticia que salió en la Archidiócesis de Madrid, que la vamos a conversar al final, ¿vale? Y ahí yo tuve mi reparo, espero que lo conversemos también. Entiendo que todos tienen conocimiento de esa noticia en donde la Archidiócesis de Madrid hizo un evento musical, entiendo, en donde se relevaba, se destacaba a las Isabeles de Inglaterra, ¿vale? Solo señalar que acá en Chile, en los canales de televisión, tanto de la televisión nacional, la pública, la de cable, etcétera, cuando hay una noticia referida a Carlos, el actual rey de Inglaterra, lo rotulan abajo, ponen en el generador de caracteres el rey. No ponen el rey de Inglaterra, ¿vale? Esa es una cuestión bien compleja. Fíjense que en la televisión nacional de Chile, en la televisión privada, en la de la Universidad Católica, etcétera, cuando hay noticias vinculadas a la reina que falleció, se pone la reina, rey. No se pone el adjetivo que corresponde, rey de Inglaterra, reina de Inglaterra. Algo similar puede haber estado pasando con la Archidiócesis de Madrid en el sentido de relevar o destacar a estas reinas foráneas. Y digo foráneas porque entiendo, y creo que todos compartimos ese sentimiento común, que la hispanidad es nuestra patria de base. Dicho eso, cuando les comentaba que de buena fe muchos estamos sumidos en la leyenda negra, quizás es mejor hablarlo en términos no singulares, la leyenda negra, sino que a lo menos en plural, en el sentido de básicamente estar enfrentados casi siempre a las leyendas negras. Y esto lo quiero destacar también en gratitud a buenos amigos como son, vuelvo a repetir el nombre de Daniel Pem y de Javier Vidal, con los cuales hemos tomado el canal Matices desde un buen rato hasta acá, y hemos preferido rotularlo hispano-catolicidad. Y a razón de eso, yo le decía a Mabel, bueno, hablemos de Isabel la Católica, pero comprenderás tú, Mabel, que yo, por mi profesión y mi formación, experto en Isabel la Católica no lo soy, pero asumí el desafío de atreverme a conversar con ustedes, que muchos de los que están aquí presentes pueden ser absolutamente eruditos en una reina que es incluso de vuestro propio país,
porque asumir la lucha contra las leyendas negras, yo creo que es un deber nuestro, es un deber. Y en esa tesitura, cada vez que a mí me inviten a cualquier tipo de actividad, yo voy a tratar de relevarlas, voy a tratar de destacarlas. Y como decía recién, no es, creo yo, eh, malo señalar que es mejor hablar de las leyendas negras. Y estas, a lo menos 3 leyendas negras, serían la leyenda negra antimedieval, la leyenda negra anticatólica y la leyenda negra antihispánica. Y digo que van de la mano y cuadran perfectamente con lo que vamos a conversar el día de hoy, que es el legado de nuestra Isabel la Católica, y que tiene un nombre muy potente, es Isabel la Católica. Y en ese sentido, rescatamos, como decía recién, este rótulo importante para nosotros, que es la hispanocatolicidad. Porque cuando vemos que se releva, claro, culturalmente el legado histórico, ¿cierto?, de las Españas, en nuestro idioma español, gracias al cual estamos comunicándonos en estos momentos, a mi juicio, creo que esta intención queda más completa cuando lo unimos a la catolicidad. Y creo yo que quedaría mucho más potente si es que también unimos a lo anterior esta leyenda negra antimedieval. Dicho eso, les quería compartir unas imágenes que rápidamente pude rescatar, partiendo con un texto, un pequeño texto que he sacado ahora poquito gracias a otro amigo de la editorial Fides et Opera de acá de Chile, y que está disponible en Amazon con ese rótulo, Hispanocatolicidad, que está disponible en Amazon, les decía, así como aparece, Hispanocatolicidad. No está todavía en papel en otros países que no sea Chile, pero espero que pronto podamos hacer las coordinaciones con Mabel qué sé yo, en Colombia y así sucesivamente, y lo sacamos en todos lados. Es un librito cortito, se lo muestro, no tiene más de 100 páginas. Es chiquito, está prologado por varios conocidos de ustedes, como pudiera ser Iván Vélez, el padre Gabriel Calvo Serraute, nuestro amigo también de la Escuela de Filosofía de Oviedo, don José Luis Pozo Fajarnés, por el doctor Rubén Franco, por el profesor Claudio Mayerger y por Juan Sebastián Izquierdo Almaz, entre otros ilustres. Y aquí les destaco esta parte biográfica que les comentaba recién. En mi caso, como chileno nacido en Copiapó, ya lo dijeron, en el año 76, fue difícil comprender estas nociones de lo que estamos hablando. La estructura educacional de todos los niveles no lo permite de buenas a primeras. Mi salida de las oscuridades de la caverna estuvo marcada por el conocimiento de conceptos particularmente luminosos y especialmente operativos. Ellos me permiten explicar en términos sencillos a quienes frecuento, y una de las claves está en las nociones de imperio y su taxonomía. Yo sé que a algunos no les gusta hablar específicamente de imperio, que es mejor o preferible hablar de corona, de monarquía católica, pero me refiero a estas nociones y la clasificación o taxonomía generador-depredador, porque en lo práctico, bueno, recién fuera de audio hablábamos que había hecho charlas con muchachos, con chicos, con jóvenes. Creo que esa diferenciación entre generador y depredador de los imperios nos permite romper de alguna manera estos siglos de leyenda negra que sufrimos y padecemos. Porque por lo menos a mí, en lo particular, me ha servido para enfrentarme a los más difíciles de enfrentar, que son nuestra juventud, a los adolescentes, que están totalmente expuestos y víctimas de los contenidos que aparecen en televisión, en las series, etcétera, en el ambiente. Quizá mucho más que nosotros mismos, o los que ya son más viejos. Con esa clave, bueno, obviamente esa taxonomía de generador-depredador, entiendo que la mayoría aquí sabe que nos estamos refiriendo al filósofo español Gustavo Bueno Martínez, que entrega esa herramienta especial muy, muy positiva para
poder entrar a conversar de estos asuntos. ¿Y por qué lo saco a colación en relación al tema que planteamos? Porque vamos a hablar un poquito de la reina Isabel de Castilla, Isabel la Católica, y ahí la conexión con la hispano-catolicidad y su legado. Porque en términos vivenciales, lastimosamente, muchos asumen una postura, y aquí a lo mejor me pueden ayudar los amigos que son psicólogos, una postura pseudo-adolescente de querer elegirlo todo, de una libertad de la elección, ¿cierto? Se habla incluso hasta de poder elegir el sexo. Esa posición de querer elegirlo todo o de estar en desacuerdo con una carga muy fuerte de nihilismo, en de alguna manera descreer, como lo hacen algunos adolescentes, de decirle a sus padres, yo no pedí venir, ¿vale? No sé si ustedes piensan en lo que dicen los muchachos de repente, pero lastimosamente, quizá como pueblo nos hemos estado comportando así y no asumimos derechamente, en el caso de Isabel, que se trata de nuestra madre de la gran patria. La gran patria, que significa la hispanidad, tiene una madre. Y esa madre no es otra que nuestra Isabel la Católica. Ahí hay imágenes, ¿cierto? Imágenes de Isabel. Imágenes que están presentes en el, llamémoslo así, en el conocimiento colectivo, y que de un tiempo a esta parte ha dejado de estar presente. Y hablo por mí, en tanto chileno. Ahí Juan Álvaro me puede secundar también en el sentido de no dejarme mentir. Paulatinamente, en nuestros países, se ha relevado las figuras de otras monarquías, sobre todo vía farándula, ni hablar del caso de Lady Di, que ya podríamos estar largo rato hablando de eso. Pero de nuestra reina, Isabel la Católica, pareciera ser que no tenemos la voluntad, salvo honrosas excepciones como la que estamos viviendo ahora mismo, pero quizá no tenemos la voluntad de relevarlo. Y quizá ciertos esfuerzos, como el que aparece en la imagen del medio, ¿cierto? Que ubicarán que es una actriz de nuestro tiempo, ¿cierto? En cual se hizo una serie que estuvo presente, pero por ejemplo, acá en el caso de Chile, fue emitida en televisión pública a eso de las 12:30, 1 de la madrugada. Para que más o menos se vayan dando cuenta del tipo de ¿cómo se llama? De importancia que se le dio a un tema histórico de tamaña magnitud. ¿Cuál es la noción que tenemos arquetípicamente de nuestra madre, de la patria, de nuestras patrias? Independientemente, que como lo destacamos en uno de los ensayos que aparece acá en Hispano-Catolicidad, donde destacamos al filósofo también español y polímata, Benito Jerónimo Feijó, cuando hablamos de los grandes personajes, debemos hacerlo con un respeto especial. Y este respeto especial implica relevar a Isabel tanto en acciones cuanto también en omisiones de las cuales pudiéramos caer, y ahí le voy a pedir más rato a Mabel que plantee la discusión hasta que se producía con la noticia de la Archidiócesis de Madrid, ¿cierto? Entonces, nuestra misión, creo yo, en tanto hispanistas, es en el momento que podamos, en el momento que podamos, relevarla, destacarla, ponerla en el tapete, independientemente de si seamos o no especialistas, porque pareciera ser que a ciertos sectores políticos les interesa destacar, por ejemplo, el aporte de la mujer, pero resulta que esta mujer, que es tan importante para nosotros, como es nuestra reina Isabel la Católica, pareciera ser que se les olvida. Pareciera ser que se les olvida que es mujer. Pareciera ser que se les olvida que tenemos una mujer importante en nuestras vidas.
Y lo conecto con lo que decía recién. Esto no es elegible. Es como nuestros padres. Y vuelvo al tema de esta disyuntiva que a veces se produce en la niñez o en la adolescencia, esto de que yo no pedí venir, ¿cierto? Nosotros, las personas adultas, sabemos que no podemos elegir a nuestros padres, sean estos buenos, malos, más o menos, o como fueran. Esta es nuestra madre, guste, no guste, etcétera. Entonces, mientras no seamos capaces de relevar lo que somos con nuestros aciertos y desaciertos, y como combatimos a la leyenda negra, tampoco podríamos caer en una leyenda rosa, que lastimosamente a veces se produce este movimiento de péndulo y aparecemos algunos quizá como minimizando algunos errores o abusos o etcétera, lo que se pudiera haber producido. Una cosa es, llamémoslo así, tratar de tener una objetividad importante, y la otra es dejarse avasallar por nuestros enemigos culturalmente históricos, y no solamente culturalmente, sino que también en la práctica. Dicho eso, no voy a entrar en un tema biográfico específico porque, vuelvo a repetir, aquí hay en la sala amigos, personas que son muchísimo más capacitados que yo para aquello, pero quiero destacar, sin duda, el año más importante del reinado de Isabel, de la monarquía, vuelvo a insistir, católica. Y ese no es otro que el año de 1492. En el año de 1492 se producen ciertos momentos históricos que pasan a la posteridad con una fuerza muy, muy relevante. Una de ellas, aquí en las imágenes les he destacado 4. Una de ellas, sin duda, es el tema de Granada. Ahí lo tienen en imagen. No puedo profundizar ahora en este rato con el corto tiempo que tenemos. La idea, como les dije recién, es que ojalá podamos hablar, debatir, y por lo menos a mí no me molestaría que más de alguno pudiera intervenir largamente. A mí no me produce problema. Una de ellas es esta imagen que aparece en la parte superior izquierda, que es la recuperación, la toma de Granada, ¿cierto? Del año 1492. La otra, por el mapa, se puede colegir por el mapa, y la carabela se puede colegir rápidamente, que es el 12 de octubre de 1492. Y que si no fuera por ese acontecimiento, vuelvo a insistir, no estaríamos conversando en este rato, ni nos daríamos el tiempo para hacerlo. El otro, sin duda, y que también hace que podamos estar conversando en este rato, es la gramática que está ahí en esa imagen de Nebrija. Y también, con este rótulo del tanto monta, esta imagen que aparece en la parte izquierda inferior, el tema de la expulsión de los judíos. Esos de la península. Esos al menos 4 eventos muy relevantes y potentes dentro de la historia social, cultural y política que acaecieron juntos en 1492 hacen que el día de hoy tengamos una hispanocatolicidad. Hispanocatolicidad, voy a repetir, a algunos hispanistas muy, muy, muy nobles, por cierto, quizás no lo relevan suficientemente. Yo al menos tengo el convencimiento que si de verdad queremos destacar o relevar a figuras como la de Isabel, o incluso nuestra propia hispanidad, no hay otra vía sino haciéndolo también relevando la catolicidad, con todos los problemas que tiene. Porque yo no estoy diciendo que esto sea fácil, que no existan problemas, que no tengan dificultades políticas, eso no lo estoy diciendo. Pero lo que sí quiero traer a colación es que, como decía Donoso Cortés, detrás de todo error político hay escondido, lo estoy parafraseando por cierto, hay escondido un error teológico. La catolicidad es el pegamento que nos unió,
y que quizá hoy día no lo vemos tan profundamente por las crisis que estamos sufriendo, pero está ahí en nuestra raíz. Y lo he dicho varias veces, que la invitación es a radicalizarnos en el buen sentido de la palabra, en el sentido de entender que radicalizarse consiste en ver a la raíz, a nutrirnos de nuestra esencia. ¿Y por qué es importante destacar a Isabel? Porque Isabel es la católica, aunque parezca tan obvio. El problema de lo obvio es que como está ahí, y de hecho etimológicamente eso significa, obvio es obvia, está ahí, presente en nuestros ojos, pero es una verdad tan evidente que la damos por supuesta. Ah, claro, sí, Isabel, qué sé yo. Pero esto tiene una relevancia cultural, histórica, social y política de primer nivel. Y vuelvo a lo que decíamos al inicio, que esto no es un tema de decisión, no es un tema de elección. Lastimosamente estamos formateados el día de hoy. Hoy día tenemos un formato de elección de tipo supermercado, en el sentido de que voy al supermercado y elijo tal o cual cosa, dentro de las cuales incluso está elegir la religión, está elegir, lo dije recién, el sexo. Hay cosas que no podemos elegir, hay cosas que somos, hay cosas que están en nuestra esencia, en nuestra raíz. Mientras no las relevemos, mientras no las destaquemos, va a ser muy difícil que podamos hacer frente a situaciones políticas que apremian en lo práctico, en lo cotidiano, no solamente acá en este lado del globo terráqueo, sino que también les afectan allá en la madre patria. Todos estos fenómenos de secesionismo no son nuevos, partieron acá en 1810 con la misma lógica, y pareciera ser que nuestros enemigos históricos siguen funcionando y operando de la misma manera, obviamente con la entrada de nuevos actores, con la entrada de nuevos imperios, y no estoy diciendo que la historia se repite, ¿cierto?, como un déjà vu o como el eterno retorno, sino que todavía estamos viviendo la misma historia. Todavía, por ejemplo, en el caso de Chile, no somos capaces de asumir que el tema constitucional está abierto, y está abierto, a mi juicio, porque aún están abiertas las heridas de creer que podemos edificar repúblicas separadas, estas llamadas guerras de independencia, que fueron más que secesiones, ¿cierto? Guerras civiles, y que no nos permiten comprender a profundidad, y esa es la invitación que quiero hacer, a profundidad lo que somos y lo que fuimos. La historia no la podemos modificar. Lo que sí se puede hacer y se hace es utilizarla como propaganda, como artefacto ideológico para conducir masas. Si nosotros somos capaces, como lo están haciendo, por ejemplo, la Asociación Héroes de Cavite o la Asociación Colombia Hispánica con el caso de Mabel, o nosotros humildemente desde nuestro canal o desde el Instituto Feijó, podemos ir aportando para ir saliendo de la caverna, en términos platónicos, en donde toda esta estructura republicana que viene desde 1810 para acá nos impide ver la unión virtuosa entre el trono y el altar que ejerció con majestad nuestra reina Isabel la Católica, es muy difícil que podamos enfrentar los desafíos que se nos vienen. Entonces, no es una cuestión de elección, porque lo estamos viendo a todo nivel. Vuelvo a insistir en que no se trata de un tema de elección, porque lastimosamente nos quieren, o no es que nos quieran, no estoy hablando desde la conspiración, sino que el devenir, llamémoslo así, de la contemporaneidad, hace que, como todos los días podemos elegir, por ejemplo, el platillo tipo menú,
hace que podamos creer que estas cuestiones de fondo se pueden elegir. Mientras no seamos capaces entonces de combatir estas tres leyendas negras que les he propuesto, la leyenda negra anticatólica, la leyenda negra antimedieval y la leyenda negra antihispánica, muy difícil que podamos advertir con nitidez y claridad incluso nuestras propias profesiones de día a día. Y finalmente, porque yo creo prometí media hora y parece que me pasé un poco, quería preguntarle a Mabel si ella me ayuda a relevar el tema este de que hablamos por interno, esto de la noticia, o lo dejamos para espacio de intervenciones, querida Mabel. Bueno, hasta aquí dejo la conversación. Les agradezco muchísimo el haberme permitido estar con ustedes y destacar este pequeño texto, que les vuelvo a repetir, son 100 paginitas de hispanocatolicidad, que está ahí disponible en Amazon, es muy, muy barato, es un precio ¿cómo se llama? Como para no ponerlo gratis. En todo caso, si alguien quiere tenerlo gratis, también le puedo mandar el PDF, así que no tengo ningún problema con eso. Así es que, Mabel, no sé si partimos con esa discusión que quería relevar y destacar a raíz de este suceso que ocurrió o sea, no suceso, sino que programa o actividad cultural que quería hacer la Archidiócesis de Madrid. Muchísimas gracias por la atención, Ángel, y a los presentes un abrazo a todos. Muchas gracias, René. Yo creo que esta relevancia que necesitamos tener sobre nuestra reina Isabel la Católica, digamos que en estas conversaciones podemos ser conscientes precisamente del por qué y para qué también. La noticia de la Arquidiócesis de Madrid nos sorprendió mucho. Digamos que entraba uno en un cuestionamiento sobre precisamente cómo es que reinas heréticas están en ese sitio. Bueno, hay distintas razones o teorías de por qué algo así sucedería desde la óptica, digamos, católica. El escenario y los sitios precisamente de publicación de las arquidiócesis no son escenarios culturales como si se tratara de portales de divulgación cultural del evento del momento, y fue precisamente que se hizo en la conmemoración del fallecimiento de Isabel la Católica. Eso fue. Sabemos que Isabel I fue una reina nefasta, ni qué decir de Isabel II, pero es precisamente el tomar nuestros escenarios, primero los escenarios de divulgación desde lo católico, para una publicación como esta. Sí, tú me decías que, digamos, no es un ataque directo a Isabel la Católica, sino de alguna manera es un ninguneo de ella. Claro, es que está, a ver, disculpa, Mabel, para que a lo mejor los demás, como no supieron de la conversación que tuvimos, pueden ahí como decir de qué están hablando ellos. Efectivamente, yo le decía a Mabel que es una cuestión sutil, porque no están explícitamente dañando a Isabel la Católica, ¿cierto? Pero hay un daño, creo yo, tácito, en el sentido de relevar a personas que se llaman igual y que son de donde vemos que están, y con una, llamémoslo así, no sé si con un amor a todo, porque el origen etimológico de la palabra pánfilo significa eso, amor a todo. Pan, todo, filos, amor, amante, etcétera. Entonces, no sé si será un tema de pánfilos
en el sentido que se ama todo, de un rato para otro destacar estas reinas de Inglaterra, sobre todo considerando, y por eso yo le decía a Mabel que me gustaría, o sea, no que me gustaría, que en este rato me parece bien haber hablado de esto en esta ocasión, por justamente uno de los ensayos que rescato en mi librito, no porque le esté haciendo propaganda al libro ni nada de eso, sino que, a ver, porque también es fácil caer o que crean que nosotros somos odiadores del anglo, ¿cierto? Anglofóbicos, ¿vale? ¿Cierto? Yo creo, Mabel, que ni tú ni ninguno de nosotros somos anglofóbicos. De hecho, en el texto, ahí no sé si se alcanza a ver, destacamos la figura de William Cobbett. En este texto que tan bonito hizo la editorial Fides et Opera de nuestro amigo Ángelo, que a todo esto Ángelo es el autor de Chilenos Sureños a las Armas, ¿no? Lo deben más de algunos ubicar, así es que a él la gratitud por este texto. Pero este señor, William Cobbett, inglés, no católico, nosotros lo destacamos muchísimo. ¿Por qué destacamos a William Cobbett? Porque William Cobbett fue capaz de decirnos en su época cómo perseguían a los católicos, por qué en el Parlamento inglés no se permitía la entrada de católicos, por qué en Inglaterra no se impedía erigir iglesias católicas. Bueno, ahí espero que puedan leer a lo que rescatamos de William Cobbett. Pero continuando con ese razonamiento, yo le decía a Mabel, mira, no hay un ataque directo a Isabel la Católica. Si nosotros aparecemos reaccionando, le decía a ella en la conversación, si nosotros aparecemos reaccionando, ¿qué nos van a decir? Que somos exagerados. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, no, si esto es un evento cultural nomás, no pasa nada, aquí no le estamos haciendo daño a nadie. Y efectivamente, en abstracto, no se le está haciendo daño a nadie. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Se destaca con la misma fuerza a, por ejemplo, nuestra Isabel la Católica? ¿Qué ha pasado hasta el día de hoy con su proceso de canonización? Para los que no sean católicos y que son filocatólicos, entendido, por ejemplo, esta vertiente del ateo-catolicismo, ¿cierto? No creo que tampoco estén muy contentos con destacar estas figuras. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos que el tema cultural es muy potente y como decíamos recién, es un tema político también. Entonces, claro, no podemos aparecer reaccionando con este tipo de cosas con tanta vehemencia quizá, pero a lo mejor entre algunos, como nosotros, los que estamos juntos en este rato, en esta conversación, poder ir analizando. Y a lo mejor puede ser que Mabel o yo estemos exagerando. Yo entiendo que no, porque el sentimiento que se produce es, ¿cuál es la idea de destacar personajes históricos que le han hecho daño a la catolicidad? Y si le han hecho daño a la catolicidad, le han hecho daño a la hispanidad. Eso es una cuestión que va unida, por eso hablamos de hispano-catolicidad. Perdona, Mabel, que te haya interrumpido en ese puntito. No, está bien y está perfecta la aclaración. Yo quisiera invitar a los amigos que están aquí presentes, si quieren hacer sus comentarios o sus intervenciones al respecto, pues bienvenidos. Levantan la mano. Tomo la palabra. Sí. Tomo la palabra, Mabel. A ver, bueno, ya me comentaste de que si íbamos a presentar escrito, pero como estábamos ya recogiendo firmas por otros conceptos, digo, a lo mejor se va a liar todo un poco, si una se afirma en una, en otra, y entonces en esta ocasión hemos optado por hacer una campaña de correos electrónicos para que le llegaran al Archidiócesis de Madrid pues las quejas. Se presentó un escrito por parte de Cavite y si no responden, pues entonces habrá que hablar con tu asociación y con otras más para ya ir a otra instancia y hacer una presión más fuerte, ¿no? Para que esto no vuelva ya, nos enteramos tarde y bueno, ya estaba hecho. Yo creo que es algo a lo mejor
individual de quien no es algo de la jerarquía, yo entiendo porque puede ser algo de una parroquia, porque al mismo tiempo, ese mismo día, en una iglesia de Madrid, junto con el Círculo Hispanista y otras asociaciones, pues se estábamos celebrando una misa en honor a Isabel la Católica, o sea, a pocos kilómetros de distancia había pues una celebración por Isabel la Católica muy preciosa, lo que han podido comentar los compañeros que pudieron asistir, ¿no? Entonces, bueno, creo que habrá sido una iniciativa de alguien a título a lo mejor un poco más personal. Se le enviaron correos electrónicos, se envió el escrito y bueno, pues se puede, como respuesta inmediata, por así decirlo, ¿no? Porque también aquí en España estamos muy revueltos con la situación política actual, ¿no? Y estamos en muchos frentes. Entonces se hizo de esa manera, pero bueno, eso no quita de que más adelante se puedan recoger firmas o tal para presionar a otra instancia para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Ya nos pasó con los compañeros que se quejaron por una situación que pasó en Florida, en un colegio católico, y digamos que tomaron medidas, ¿no? Para que aquello no volviera a suceder. Entonces, bueno, hay instituciones o entidades que, que rectifican y a veces nos encontramos otras que no. Sobre la conferencia de René, pues decir que me ha parecido que complementa la red de conferencias que tenemos en Héroes de Cavite, porque no teníamos ninguna sobre hispanocatolicidad, y gracias a la idea de Mabel, pues bueno, ya la tenemos y nosotros lo que queremos es tener diferentes opiniones dentro de lo que es la hispanidad, ¿no? Y en este caso, pues también la relación con la catolicidad. Tenemos alguna conferencia de corte religioso, pero no en este ámbito que René tan magníficamente ha expuesto, ¿no? Sobre el de Cavite, pues bueno, reconocemos que lógicamente es una cuestión lógica, ¿no? O sea, la conquista de América se hizo con la espada y sobre todo con el Evangelio, ¿no? Se hacía en nombre de Dios y en nombre del rey. Y eso es, pues bueno, reconocemos los principios fundacionales de la hispanidad, son esos, ¿no? Aunque luego ya ahora esté más de actualidad el idioma, lo que más nos une, o por lo que a mayor cantidad de personas dentro de la hispanidad, es el idioma, ¿no? Porque al fin y al cabo solo profesamos 500 millones de personas. Luego dentro de esos 500 millones habrá gente que esté a favor del rey o sea católico, ¿no? Por lo demás, bueno, pues en Héroes de Cavite, pues lógicamente vuelvo a repetir eso, que la religión tuvo un papel fundamental en la constitución de la hispanidad, pero bueno, en la actualidad tenemos algún coordinador de algún país que, bueno, que es a lo mejor cristiano ortodoxo, que es evangelista o que es sefardí. La mayoría son católicos, como la mayoría de los hispanistas, pero bueno, también tenemos hoy en día esa pluralidad. Y nada, dicho esto, pues os devuelvo la palabra, Mabel, que no sé si queréis comentar algo o dar paso ya que están levantando la mano los compañeros. Sí, démosle la mano, la palabra, por favor, a Francisco Bell y luego a Enrique. Francisco tiene el micrófono silenciado. ¿Me oyen? Ahí sí. Ahora sí. Hola, buenas noches a América y España. Muchas Hola. gracias, don René Navarro, porque me ha dado que pensar que su curiosidad intelectual le ha hecho salir de la cueva y tomar toda la valentía suficiente para salir de la cueva y conocer la verdad, ¿no? Y eso a mí me ha dado también valentía para poder intervenir. Quiero decir que creo que fue por la ley de 1501 la que abolió la esclavitud, Isabel la Católica, y al mismo tiempo incentivó los matrimonios entre españoles y indios o lugareños del lugar y sobre todo el respeto a la propiedad del indio. O sea, es decir, que todo esto no sé por qué no se fomenta, porque nosotros, de cara a esa educación que están dando en todos los países de habla hispana, por regla general y desgraciadamente es todo lo contrario. Fuimos como un poco genocidas o tal.
Yo, por ejemplo, no concibo que Fray Junípero, aunque siga en el Capitolio, lo quitaran la estatua de la Universidad de Stanford. No lo concibo, no sé por qué. Y me parece que en el órgano de dirección de la Universidad de Stanford está Bárbara, ¿cómo se llama la vicepresidenta de Estados Unidos? Aunque Harris. sí, Kamala Harris, ¿no? O sea que hay cosas que digo que me dan que pensar que realmente yo admiro, o sea, admiro, aunque los considero, digamos, enemigos, admiro a los ingleses y a los americanos con el imperio que han formado en el sentido de tener la capacidad de controlar sus intereses. Nosotros no somos capaces de controlar ese enorme interés que sería una unidad cultural y una unidad de defensa de nuestro idioma y de incluso intereses económicos. Yo creo que no nos dejan y esa es la leyenda negra actual, la más importante bajo mi punto de vista. Parte de que tengan otra religión, bueno, la misma pero protestante, pero creo que ellos tienen muy claro que su interés es económico. El económico es que nosotros no nos dejan formar un mercado entre España y América en el sentido de formar un Mercosur con España, etcétera. O sea, un mercado común, porque si no sería una gran potencia mundial. Entonces chocamos con esos intereses, al mismo tiempo chocamos con los intereses chinos, chocamos con los intereses rusos, no lo sé, yo no sé qué opináis, pero vamos, René, encantado de escucharte, de verdad. Me has envalentonado por lo menos a decidirme porque yo no hubiera intervenido de no verte tan valiente. Muchas gracias. Pero mira, ¿sabes qué? Pasa eso porque por lo menos a mí hace poco me pasó como el meme. No sé si han visto este meme de un tipo que está como tomando algo, viendo la televisión y queda así como, y apunta así y como loco. Me pasó con el tema del generador de caracteres. El generador de caracteres es lo que pasa por debajo de las televisoras en las noticias cuando dicen una noticia. Entonces, me empecé a fijar y a revisar las intervenciones en su tiempo cuando estaba viva la señora, cómo le ponían abajo el rótulo. Y le ponían la reina, ¿vale? La reina. La reina. Yo creo que no está bien, porque no es la reina, es la reina de Inglaterra. En Concepción, en Chile, hacen actos a favor de la reina de Inglaterra. O sea, en el día de hoy, si tú le preguntas a cualquier hijo de vecino, te va a decir que nosotros los chilenos somos los ingleses. Más encima dicen Latinoamérica, que hablar de Latinoamérica, que no Hispanoamérica, yo me decanto por decir con vehemencia Hispanoamérica y no Latinoamérica, ¿vale? Y yo. Es una cuestión muy fuerte, y lo vi hace muy poco, que el rey no sé cuánto, el rey, no es nuestro rey. Entonces, ¿por qué ponen el rey? Entonces, esa es una. Y la otra, ya, pero esta es muy patética, porque de verdad no quise intervenir porque iba a quedar de loquito yo. En el acto, en el jardín de mi chica pequeña, de mi Melita, que tiene 1 año, obviamente por razones obvias, todos tenemos que dejar a nuestros chicos en la guardería, en los jardines, etcétera. Se hizo el acto del 12 de octubre, ¿vale? Y dentro de los países estaba Norteamérica. Y la tía del jardín habló, no, es que Estados Unidos, que muy bien, que los derechos humanos. Con respeto y cariño, ¿qué tiene que ver el 12 de octubre Estados Unidos los derechos humanos? Sí, lo han tergiversado todo. Es que, ahora, si tú sumas eso y tienes un poquito de conciencia de la leyenda negra, la verdad es que para reaccionar. El problema es que no nos podemos quedar en la mera reacción. La reacción es vacía. Exacto. A mi juicio, lo que hay acá es una revolución que viene, a lo menos podemos rastrearla sensatamente desde el pecado original, sin duda. Ahí empieza la revolución. Pero en términos políticos, a lo menos a los que vivimos en el cotidiano, no hay otra que la de 1789, que es la que se está ramificando y se está, qué sé yo,
propagando con una intensidad. A lo que voy con esto es que como lo que pasó con la noticia que hablaba Mabel, podemos parecer exagerados, ¿cierto? Oye, que tiene, que le hagan una cosa, ustedes son envidiosos. ¿Ah? ¿Por qué están reaccionando que homenajeen a las Isabeles inglesas? Si hay que ser buenos, ¿ah? Este irenismo, este buenismo, este panfilismo, en donde todo es bueno, todo es bonito, todo color de rosa, todos nos damos de la mano. Pero si tú escarbas un poquito en la historia, de verdad estamos relevando a las Isabeles. ¿Eso es en serio? Hay dos opciones. Bueno, Hanlon también, otro inglés decía, nunca atribuyas a la maldad, esta es la navaja de Hanlon, nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? ¿En presencia de qué estamos? O son malos y una conspiración muy grande, o somos derechamente ignorantes dentro de los que me incluyo. Y vuelvo a repetir, por eso, Francisco, hablé de esto de salir de las oscuridades de la caverna, porque, por ejemplo, en mi profesión, voy a hablar desde mi profesión, para no, por ejemplo, a nuestro amigo Alejandro el Vivo aquí decir, oye, René está hablando cosas distintas. Yo soy historiador, por cierto, no quiero pisar las profesiones, pero desde mi profesión, nosotros estudiamos, por ejemplo, el constitucionalismo y se hace loa de Hobbes, Locke, de Rousseau. Siento que de verdad esos señores Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu son de una calidad con suerte mediana, y yo te diría de menos que mediana para abajo. O sea, son propagandistas y muy, muy malos. Versus nuestra tradición hispanocatólica, nuestra tradición griega, romana, hispánica. Entonces, bueno, perdón por el apasionamiento, pero sí, Francisco, comparto al 100% lo que dijiste. Un abrazo. Bueno, gracias René y Francisco. Bueno, por favor, Enrique. ¿Qué tal, René? ¿Me escuchas? Sí, un abrazo, querido. Perfecto. Bueno, nada, una pregunta muy puntual y directa. Desde el punto de vista de la catolicidad, ¿cuáles serían los rasgos más importantes a destacar como antecedentes en la hispanidad y que sean aplicables y aterrizables a la actualidad? Sí, mira, ojo, que yo no soy representante de la catolicidad, cuidado con eso, lo quiero dejar súper claro porque además que, a ver, en términos personales es como bien difícil erigirse acá como a pontificar y no es mi idea para nada. Pero contestando derechamente tu pregunta, querido Enrique, no es otro que el catecismo. El catecismo es fundamental, digo súper en serio, el catecismo es fundamental y no lo quiero abordar desde un punto de vista así como, la religión, ¿cachai? Dentro del indiferentismo religioso. Así como da lo mismo, si total, esto es religioso. Entonces veámoslo al día que dan. Hoy día no se habla de religión, se habla de relicreo. O sea, mezclando religión con recreo. Entonces los niños no hablan de religión, hablan de relicreo. Si es que hay, ¿entiendes? El tema del indiferentismo religioso es un tema político también. O sea, por ejemplo, ¿tú crees que en este rato van a enfrentar sus ataques de olas migratorias potentísimas que vienen del Islam, con agnosticismo y qué sé yo, e indiferentismo religioso? Le van a decir un señor agnóstico, decir, mira, nuestra democracia y la república les dice que tú crees que un musulmán va qué sé yo, a estar tranquilo con eso. O no estoy hablando de los musulmanes que tú, de la gente buena, no, sino que estoy hablando de los radicales en serio, los que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Yo creo que no. Entonces, para responder derechamente tu pregunta, querido Enrique, no es otra que la catequización, que lastimosamente, y hablo por mí, nosotros no la hemos recibido, pero sí la recibieron nuestros naturales, nuestros aborígenes. Claro, bueno, acá está Daniel que lo puede decir con mejor profundidad. Por algo, las gramáticas de nuestros aborígenes, de nuestros idiomas, que también son nuestros como el español, los hicieron los misioneros españoles.
¿Y por qué lo hicieron los misioneros españoles? ¿Y por qué esas gramáticas del náhuatl, del quechua, etcétera, existen? Porque teníamos curas interesados en catequizar. Luego, esa herramienta que puede ser ocupada hasta el día de hoy no es otra que el catecismo, y en la medida que lo ocupemos como herramienta político-cultural, también quizás nos pudiera ir mejor. Yo sé que es súper complejo lo que estoy diciendo, polémico, etcétera, Sí, sí. pero lo digo honestamente y lo creo. Eso. Muy bien, muy bien. Gracias, René. Un gusto. A ti, Enrique, un abrazo grande. Bien, gracias. Alejandro. Qué gusto, mi querido René. Abrazo, querido Alejandro, un abrazo grande. ¿Qué tal, mi querido? Pues, qué gusto escucharte y bueno, me alegró mucho que hayas tomado el reto de hablar de Isabel de Castilla, que es algo súper fuerte, no es tan fácil abordarle a una de las mujeres más importantes de la historia, sobre todo quien dará paso, bueno, no es que quien dará paso a la modernidad, porque justo en mis clases con mis estudiantes, curiosamente, salta a la vista que Isabel de Castilla es también de una abuela inglesa, ¿no? No sé si vosotros sabéis que ella es de apellido también Lancaster. Curiosamente, claro, los Lancaster, pero eh, cuando muchos se enteran de esto, dicen, claro, pero es que esa también, ¿por qué no le dicen justo lo que estaba escuchando sobre lo que pasó en Madrid y todo lo que sucedió allá? Pero claro, lo que muchos no conectan, y ese es el tema, ¿no? Es que para que, a ver, una de las hijas de Isabel de Castilla, ¿no? Catalina, se casa con Enrique VIII, ¿no? Enrique VIII, claro, no tiene un heredero y se entiende por la necesidad o el susto que tenía en aquel momento porque venían con una experiencia de la guerra de las flores, ¿no? Entre los York y los Lancaster, ¿no? Ya es un tema súper fuerte en Inglaterra, bien marcado. Al no tener un heredero, lo que busca este Enrique VIII, que podría venir haciendo familia de Isabel, curiosamente por sus árboles genealógicos, porque las casas, la nobleza de Europa, bueno, no decirlo, en ese punto, ¿no? Todos estaban conectados. Pero lo curioso de esto es que para que esto suceda, para que la reina legítima de Inglaterra, que es la hija de Isabel de Castilla, necesitan una herejía. Una de las herejías y que se va a entrar, que es el calvinismo, sumamente fuerte, para que luego aparezca la iglesia anglicana. Entonces, esto es un tema sumamente curioso, sobre todo porque Isabel de Castilla, ya haciéndole un análisis más profundo, sobre todo la valentía que ella tuvo para enfrentar al Islam, enfrentarse al Islam, que en aquel momento no era poca cosa, porque todos estaban, porque se temía, o más bien se tenía claro que de algún modo los reinos cristianos de la península podían ser atacados por el Imperio Otomano. Recordemos que en el mismo siglo, ¿no? En 1453 cae Constantinopla en manos de los otomanos. Entonces se esperaba que el reino nazarí tuviera apoyo de los otomanos, de los turco-otomanos. Pero ahí viene el ingenio de Isabel. O sea, eso es lo que a mí más me ha sorprendido al analizarla, ¿no? Porque Isabel tiene algo, es una mujer muy digamos que tiene una estrategia de cómo volver a unificar a los cristianos de la península para enfrentar al Islam. Entonces, hay dos puntos que se tiene que tomar en consideración. Primero, una de las herejías más nefastas para la hispano-catolicidad necesariamente tiene que ser el calvinismo, que posteriormente, desde ahí, va a ser que Inglaterra se vuelva enemiga acérrima de,
de la misma España, y por España me refiero a las Españas en general, no como sentido nacionalista que ahora está pasando allá en el problema que tienen. Y claro, ahí viene lo que tú estabas hablando sobre la revolución, que se puede tomar como la revolución gloriosa, ¿no? Cuando lo sacan a Jacobo II, y posteriormente entra Guillermo de Orange como rey legítimo, y el Bill of Rights, el parlamentarismo inglés y todo lo que se viene posteriormente. Ahora, ¿por qué Isabel la Católica es fundamental para todos nosotros? Basta ver que Isabel de Castilla, antes de su muerte, bueno, creo que la gran mayoría aquí, el problema viene siendo que no hay difusión de esto en gran fuerza, sobre el codicilio que ella tiene, ¿no? Cuando pide a su esposo Fernando que siga, que voy a parafrasear claramente, que cuando dice que a los indios, vecinos y moradores de las dichas Indias se les dé un trato justo, y que si han recibido agravio alguno, se los repare inmediatamente. Claro, esta visión de la reina siguió en su descendencia, y fundamentalmente esa es la que promueve también el matrimonio entre indios y peninsulares, curiosamente, pero no solo alzando a un sentido de mestizaje, sino es mucho más complejo esto que se hizo, porque no solo hubo mestizaje, hubo castizos, a ver, criollos, mestizos, indígenas, castizos, o sea, cuando solo tratamos desde la parte mestiza, estamos siendo más racistas que nunca, porque es algo muy ideológico. Pero solo quiero resaltar ese punto de Isabel de Castilla, sobre todo porque, curiosamente, elevó a súbditos a gente que no conocía. Por ejemplo, cuando llega Cristóbal Colón de nuevo, con un cierto, bueno, de los relatos que se ha encontrado, de todo lo que se ha encontrado, cuando Colón regresa con unos indios taínos, si no estoy errado por el dato, perdón si estoy errando porque hay varias denominaciones, les dice claramente, ¿no? ¿Tú por qué estás haciendo esclavos a mis súbditos? O sea, la visión renacentista de esta mujer es impresionante. Y curiosamente, ¿por qué? Y esto es ya debatiendo con unos intelectuales acá en Quito, porque ella tenía claramente, como todo, y bien lo que mencionaste sobre la leyenda negra medieval, porque no existe el medioevo, en realidad. Esto es un invento que se pasa por los humanistas italianos, luego se lanza toda la reforma protestante y luego llegará al idealismo y al romanticismo. Pero para Isabel de Castilla, la continuidad desde Roma era esa, porque para el hombre del siglo V hasta el siglo XVI, no, es un hombre ahistórico. No tiene sentido de historia. ¿Por qué? Porque piensa que todavía sigue siendo Roma. O sea, cuando Isabel de Castilla hace lo que hace con los súbditos, es que sigue viendo a Roma. Ella sigue manteniendo a Roma. Entonces, esto es una visión sumamente impresionante, que rescatar eso en ella, y sobre todo los subterfugios que tiene, un montón de cosas que obviamente sería para, digamos, a veces les digo a mis estudiantes, esto es para un semestre completo o un año completo de analizar, ¿no? Este es un punto crucial porque para ella es continuar con Roma. Y queramos o no, Roma absorbía a otros pueblos o los ponía ahí. Entonces, y claro, la experiencia de 8 siglos de reconquista contra el moro, sobre todo contra los bereberes y contra todo lo que se venía, es fundamental resaltar eso. O sea, esta mujer, aparte de crear también bibliotecas públicas, si no estoy errado, de hacerle leer a muchas mujeres, que curiosamente es lo que no se cuenta de ella, es un punto de resaltar que Isabel de Castilla fue una de las que continuó el legado de Roma en nosotros. O sea, todo lo que se produjo con la gramática de Nebrija, que bien lo que lo citaste, y de ahí con sus nietos, sobre todo con Carlos,
luego con su bisnieto, que va a ser Felipe, que justamente se va a enfrentar con, con Isabel, que le estuvieron alabando, creo, con Isabel, hija de Ana Bolena y de Enrique VIII, curiosamente, ¿no? Es esa continuidad de Roma en la ley, en la creación de leyes, que tú eres ahí, ya entro en tu campo, que es el derecho, en la creación de leyes al estilo de seguir continuando con Roma. Entonces, de antemano, mi querido, te felicito y agradecido siempre por tu buena predisposición, pero me despertaste el gustito siempre por ir más allá de lo que se ha dicho y sobre todo de lo que no se ha dicho. Te agradezco, mi querido René. Un fuerte abrazo desde No, Quito. gracias a ti, querido Alejandro, y bueno, prueba de que lo que le decía a Mabel al inicio de la conversación, porque te advertí que yo no era tan experto como podían haber otros como el querido Alejandro, así es que podríamos estar mucho rato destacando eso, y gracias que hiciste el contacto con Enrique VIII. El punto es ese, el punto es que quizás lo que tenemos que hacer es no meramente reaccionar, sino que profundizar para que sea algo que rescate nuestra esencia y que no solamente sea un tema de la casilla esta de que les decía recién del relicreo, es una cuestión más potente, porque esto es político igual. Gracias, querido Alejandro, un abrazo fuerte. Sí, Solo Alejandro, quiero perdón. rescatar, perdón, solo quiero rescatar lo que tú dices, mi querido. Verás, solo para rescatar un datito más. Curiosamente, en el testamento de Isabel de Castilla se habla de enseñar buenas costumbres. Mm. Curiosamente, las buenas costumbres, y vosotros podéis revisar el libro de Ramón Llull, Orden de Caballería. Ahora sí voy a justo lo que tú dices, mi querido. Las buenas costumbres estaban denostadas, o mejor dicho, perdón por utilizar el término, si no estaban aplicadas en 7 virtudes. Las 3 que eran teologales. A ver, ahora sí necesito profesores de catequesis aquí, que son las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad, si no estoy errado. Fe, esperanza y caridad. Y las otras 4 que era templanza, justicia, si me faltan 2 más, templanza, justicia. Las otras 2 eran, bueno, podríamos parafrasearle autocontrol y caridad, o sea, en el punto de respeto. Entonces, las buenas costumbres, como mandaba Isabel de Castilla, era justamente practicar la virtud, las virtudes. Eso es la buena Claro, y enseñanza perdona, católica. perdona que te interrumpa, Alejandro, y también otra cuestión católica que tampoco enseña, que es el tema de las obras de misericordia, que quizás nos quedamos en Correcto, solamente las obras de misericordia corporales, pero están también las obras de misericordia espirituales, que es que lo correcto. sabe, corregir al que se equivoca, dar buen consejo al que lo necesita, rezar por Exactamente. vivos y muertos. Entonces lo que estamos haciendo son obras de misericordia, porque en definitiva, estas cuestiones pasan, como te lo decía al principio, yo creo de buena fe haber intentado ser buen alumno, y estas cosas que estamos conversando, lastimosamente, no se enseñan o no se enseñan con la profundidad que requieren. El tema del codicilo, ¿cierto? Del testamento de Isabel es fuertísimo. De hecho, debiéramos hacer uno especial solo de eso, para poder relevarlo al pedestal que de verdad merece. Entonces, sí, claro, por eso yo le respondí recién al compañero Enrique, creo que era, se me olvidó el nombre, que preguntó una cuestión práctica que pudiéramos hacer. Bueno, rescatar el catecismo. Por ejemplo, en el Catecismo de Ripalda, que es uno popularísimo, salen las obras de misericordia y distingue entre las corporales, que está obviamente el tema de dar de comer, que eso está bien, pero hemos dejado de lado las espirituales. Enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, dar buen consejo a lo que necesita, y las otras que también están ahí, que no, obviamente no las sabemos de memoria, querido Alejandro, Sí, porque no hemos me sido falló dos. correctamente catequizados como si lo fueron nuestros aborígenes, ¿cachai? Y eso Sí, fue la pega, el trabajo que hicieron nuestros evangelizadores. Quizás lo que debemos hacer es evangelizar nomás. totalmente de acuerdo contigo, sobre todo porque bien cuando se dice que el Imperio Romano trajo la filosofía de Tierra Santa, las leyes de Roma,
Y evidentemente, en las buenas costumbres está la filosofía romana, perdón, la filosofía, sí, digamos así, la filosofía griega y las leyes de Sí, Roma. por Eso supuesto. nomás, mi querido René, ahora sí, te dejo, mi Abrazo, sí, querido. podríamos estar mucho rato. Perdona a los demás, Un pero nos abrazo, querido. apasionamos. Por cierto, Perdona. si me permitís intervenir un segundito nada más, luego seguís hablando. No, es que Perdona, Alberto. a propósito de lo que comentaba Alejandro, hay un libro que no sé si conocéis de un autor de Toledo que se llama Gonzalo Rodríguez, que se llama Hispanofilia. Es un libro muy chulo. Y precisamente habla de eso, habla de la tesis de que la Hispanitas es una continuidad de las Romanitas, iniciada naturalmente por Isabel la Católica y continuada, como muy bien ha dicho Alejandro, con su nieto Carlos I. Y habla de eso precisamente, habla de las romanitas y su seguimiento con la hispanitas, con la monarquía hispánica, sí. Nada, solo era eso. Que si no habéis No, leído no, ese por libro, supuesto, os lo está recomiendo. perfecto. Hispanofilia. Ujú. Listo, bueno, Santiago. Claro, buenas tardes. ¿Qué tal, Model? Buenas tardes. Hola, René, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Hola, Qué ¿cómo Hola, saludable, querido. qué gusto escucharlos por este lado. estás? Bueno, es un tema muy apasionante, como bien ha mencionado, es un tema muy interesante. Considero que es un tema muy amplio por abordar con referente a la hispanocatolicidad, ¿verdad? Como dice el padre Calvo, que siempre también lo escucho, no se puede hablar de hispanidad divorciado de la catolicidad, ¿no? Quien termina atacando a la Iglesia Católica termina atacando a España, o odiando a España, ¿no? Y viceversa, ¿no? O quien termina atacando a España, por extensión, va a odiar a la Iglesia Católica, por el hecho de la civilización, o en todo caso, el aporte que hizo en esta parte de América, ¿verdad? Yo los he escuchado, por ejemplo, con referente a las lenguas, ¿no? De los esfuerzos que hicieron los evangelizadores para intentar cristianizar a los nativos. Todo ese esfuerzo que fue encomiable hizo, por ejemplo, o ha hecho en todo caso, por ejemplo, que acá en el Perú, particularmente, se conserven 48 idiomas, 48 lenguas nativas, de las cuales 4 son andinas y el resto son de la selva. Y lo propio también se ha hecho, por ejemplo, lo que actualmente corresponde a Chile con la lengua de los mapuches, ¿no? La araucanía. Y en toda la región, en realidad, en toda la región, en todo México también se hizo lo mismo, ¿verdad? Entonces, ese es por un lado, ¿no? Digamos, conservar el legado de la parte de la historia de estas lenguas ágrafas que eran en su momento, ¿no? Porque no tenían escritura. Y esas costumbres se han salvado justamente por el aporte o el afán, en este caso, de los evangelizadores, ¿no? Cristianos. Porque, ¿cómo podemos rescatar esos aportes, como bien hizo el primer compañero que te hizo la consulta, y llevarlos a esta actualidad, ¿no? Como de qué manera podemos construir, digamos, un nuevo puente entre lo pasado y lo presente, ¿no? Y bueno, es cierto lo que has indicado claramente con lo que concierne al catecismo, ¿no? Y entendamos también que la sociedad occidental de América en realidad se ha construido con bases filocristianas. Automáticamente todas las estructuras, tanto políticas, administrativas, sociales, ha sido justamente con ese afán. Por ejemplo, es bueno rescatar que durante la dinastía, o en este caso, durante el periodo que estuvo gobernando los Austrias, ¿no? Durante el siglo XVI, XVII, acá, por ejemplo, en toda esta parte, éramos uno solo, como justamente lo dialogamos, ¿no? Éramos uno solo, donde el virreinato automáticamente era, digamos, lo que unía al virreinato era justamente la presencia del rey y la unidad de Dios, básicamente, que estaba reflejado justamente en la enseñanza de la Iglesia Católica. ¿Cómo se explica que acá se haya construido arquidiócesis, por ejemplo, arquidiócesis de Lima, de Cusco, de Quito, Popayán? O sea, en estos siglos. Por ejemplo, tengo entendido también que los Borbones se construyeron la de Maynas, pero bueno, fue una de tantas. Pero durante el periodo austracista, por ejemplo, es bueno rescatarlo también,
hubo una mayor, digamos, integridad católica. Por ende, las órdenes religiosas, como los franciscanos, los dominicos, ellos siempre estuvieron al lado, digamos, de los nativos, ¿no? Ellos incluso se dedicaban a la enseñanza de los caciques, de los hijos de los indígenas nobles, no solamente de los incas, sino también de otras etnias. En toda la región que actualmente conformamos, ¿no? De los chancas, de los huancas, ellos se encargaban justamente de la enseñanza, enseñaban latín, les enseñaban el español y el quechua también, ¿no? Que era común. Entonces, el tema de la hispanocatolicidad es un tema muy, muy amplio. O sea, toda la gesta que hizo en este caso iniciaba digamos, el encuentro de todos los mundos con Isabel la Católica, pero la gesta que se logró acá es la construcción de una civilización grandiosa. Obviamente todo pues fue interrumpido, fue atrasado, justamente por el nacimiento de las repúblicas, ¿no? Que prácticamente socavó. No lo iba a exterminar, felizmente, pero socavó automáticamente las estructuras que eso se había construido. Es bueno rescatarlo, ¿no? Para hacer mención exactamente del aporte civilizatorio y de que tanto hispanidad como catolicidad, aun cuando no seas creyente o uno no sea creyente, merece en todo caso un reconocimiento, porque han ido de la mano. Yo considero que así es, y los hechos lo han demostrado. Los hechos que lamentablemente por los discursos de las agendas de educación que se ha logrado en nuestras repúblicas, se ha tergiversado, se ha contado una historia falsa. Y esas son las consecuencias de que nuestras sociedades, el error prácticamente se ha hecho costumbre, ¿no? En base a una falsa identidad y alimentado lamentablemente por nacionalismos chauvinistas que nos ha distanciado entre nosotros. Y eso lo debemos lamentablemente al periodo republicano, cosa Gra- que fue diferente en el periodo de los virreinatos. Eso sí, quería aportar, a ver. gracias, Gracias, gracias. Santiago. Muy, muy amable, muy productivo y enriquecedor lo que acabas de señalar. Bien. Gustavo, a ver si ahora te podemos escuchar. Sí, creo que sí. Sí, Cuéntame, Ahora sí, primo. primo, espero que los tíos estén muy bien de salud. Sí, sí, Bueno, totalmente bien. sí, mira, quería comentar lo siguiente. Yo tengo que leer tu texto definitivamente, pero siento que si fuéramos a hablar de hispanocatolicidad, estaríamos hablando fundamentalmente de algo que yo ya he señalado varias veces en estos espacios, y es la necesidad de tener los anticuerpos culturales suficientes para resistir con probidad las influencias de otros pueblos. Por otro lado, pues lo digo porque hace unos días estuve en una reunión de personas que tienen una serie de iniciativas bien inteligentes en pro del hispanismo, y uno de los temores que expresaron fue la presencia de influencias que estaban llegando de las zonas del Islam y de China. Y ellos como muy precavidos y dentro de la idea de que hay que prevenirnos de esos influjos asiáticos. Y yo les recordé que no solamente por estrategia geopolítica, sino por mandamiento religioso, uno de nuestros fines vitales consiste justamente en la evangelización de esos otros pueblos. Es decir, consiste en la hispanización de China, que tiene que ser una meta para nosotros. Y además creo que es una meta muy fácil, ¿no? A mí no me resulta eh, pues particularmente invulnerable ni el budismo ni el confucianismo, me parecen más bien eh, religiones de una teología muy corta. De la misma manera que el protestantismo, que pues es algo que fue fomentado por nuestros enemigos en estos pueblos. Es decir, el protestantismo básicamente es una importación masónica. Pues me refiero en su aterrizaje aquí.
Entonces, en esa medida, esa importación masónica tendría que ser contrarrestada justamente por el conocimiento riguroso de nuestras bases filosóficas como católicos. Nosotros en realidad estamos parados sobre un tesoro y basta con que observemos eso y pongamos la hispanocatolicidad ni siquiera dentro de la meta de nuestras defensas, sino dentro de las metas de que en el futuro, como estrategia geopolítica, tendríamos nosotros que ser capaces de hispanizar a otros pueblos. Y en esa medida, pues hacerlo con orgullo, hacerlo con conocimiento, hacerlo con suficiente consistencia, de modo que sin importar las calidades de la persona china con quien tengamos contacto o de los gobiernos con quienes tengamos contacto, tengamos como la suficiente penetración e inteligencia para plantear, le repito, ese tipo de estrategias que tienen que apuntar no solamente a la hispanización de China, sino a la hispanización de la India, de Estados Unidos, de todos estos otros pueblos que nos rodean. No te digo más. No, está bien, Muchas primo, gracias por mira, tu intervención. no, a ti, Gustavo. Mira, a propósito de eso, un colega de la oficina hace poco, coincidentemente, no hace poco, en realidad hace como 2 años, parece que fue antes de la famosa, del encierro, eh, porque obviamente con todos lados debe estar pasando, hay muchos chicos acá, y son simpáticos, conversan, que si el mall chino, los típicos comidas chinas, etcétera. Y se pusieron a conversar, creo que les sirvió un pisco sour, que a todo esto, Santiago, tú sabes que el pisco no es ni peruano ni chileno, pues, es inco-hispánico. Eso es el pisco, no va a estar ni en Perú ni en Chile, o podría estar hasta en Ecuador, así que da lo mismo. Así es, A lo así que es. voy, ¿cierto? ¿Para qué vamos a pelear Perú-Chile si en realidad somos inco-hispánicos? Así que da igual. A lo que voy, Claro. el chino conversando, porque estas cuestiones permean, ¿cierto? En lo cultural, eh, le preguntó a mi colega por las tradiciones, mira, por las tradiciones y por la filosofía, por la cultura, por la religión. Pero en serio le hizo esa pregunta el chino. Entonces empezó algo a balbucear mi colega y le dijo, bueno, pero es que en realidad ustedes tienen 200 años de historia. Le dijo así, ustedes tienen 200 años de historia. Si lo miramos con el chip republicano, claro, tiene razón el chino. Pero si lo miramos con el chip hispano-católico, no tenemos 200 años, por favor. Podemos hacer la pelea histórico, cultural, religiosa, etcétera, de a lo menos con nuestro Señor Jesucristo con 2000 años. Y si a eso le sumamos la tradición potente, fuerte del derecho romano y de la filosofía griega, la buena filosofía griega, sí, no la metempsicosis, esto de la transmigración de las almas, porque fíjate que esta cuestión es tan potente teológica y políticamente hablando, que por ejemplo esto de nacer en un cuerpo equivocado no es una novedad. Estaba en los rescates pitagóricos de Platón, esto de que yo no me enamoro de los cuerpos, sino que de las almas, entonces como voy a reencarnar, claro, si tú crees en la reencarnación vas a caer en un cuerpo equivocado. ¿Vale? Pero si nosotros somos capaces de plantarnos en rescatar nuestra esencia y tener una fortaleza hispano-católica, creo, espero, y esa es la esperanza también, que es un rescate católico, que no hay que perderla, podemos hacer algo y para algo también tenemos libre albedrío, porque si fuera porque todo está determinado, el determinismo, ¿cierto? Que es tan complicado y que no solamente es un tema religioso, mejor cerremos por fuera. ¿Para qué vamos a perder el tiempo, por ejemplo, juntarnos nosotros los que queremos rescatar la hispanidad? Yo estoy convencido que la forma más potente, la forma más adecuada y la que el día de mañana nos pudiera dar más frutos es a través de la hispano-catolicidad, querido primo. Un abrazo grande. Saludos desde esta parte de tu país, Chile. Un abrazo, René, y qué rico verte. Bueno, qué bien, qué bien. Muchas gracias. Justo es en estas preguntas cuando las cosas se aclaran también mucho más.
Oscar, también tienes una pregunta. Bueno, buenas tardes a todos, al señor René. Bueno, más que una pregunta también, y complementando lo dicho por Gustavo y por Santiago, pues ya estoy como, digamos, cuando yo dejé una pregunta en el chat, que qué era la hispanocatolicidad, pues ahí mismo se respondió por sí mismo que era lo que es la hispanocatolicidad como un árbol que hay que mirarlo eh, en el modo de que tenemos unos orígenes tanto en el tiempo como en el espacio. En el tiempo, pues desde la Edad Media hasta nuestros días y pues teniendo en cuenta también sus bases tanto grecorromanas como también cristianas y también las bases que están en América, en la cual están la parte indígena y la parte también negra. Entonces, y hay que mirarlo con una absoluta profundidad. Complementar, sí, que también en cuanto a las virtudes espirituales, si no estoy mal, lo del consejo, de expresar el consejo cuando uno se equivoca y confrontar el error, pues todavía lo seguimos desarrollando, aunque no necesariamente con el tema religioso, pero sí, digamos, ya en lo cotidiano, ¿no? Y también, digamos, hay que mirar que últimamente China ya pues ha hecho que sus juventudes también entiendan el idioma español, que eso es bien de destacar. Ya se ha visto en varios espacios en redes sociales como YouTube y en Facebook, y hay que advertir que China es un país, no es un país culturalmente monolítico, porque pues tienen también las religiones que se ha citado, varias lenguas, y también varios pueblos que la componen, incluyendo pueblos que son musulmanes y también rusos, porque pues hay pequeñas minorías rusas ahí. Entonces, pues nada más mis respetos para René y para todos los que han intervenido. Un abrazo grande, querido Karim. Bien, muchas gracias, Oscar. Sí, lo que dices comprueba lo que nos ha comentado al principio René. Los principios de católicos siguen siendo el material con el que nos seguimos uniendo. O sea, están en nuestra raíz, en nuestro ADN cultural. Vamos a darle la última palabra a Santos Elías. Se nos acabó el tiempo. Entonces, Santos, por favor. Tiene silenciado el micrófono. Licenciado, sí. No tiene micrófono, dice Santos. Ah, carambas. Bueno, mi pregunta la haré por escrito. Bueno, Santos, no hay problema. Bueno, desde ya agradecerle la disposición a ir pensando estas cosas. Yo sé que es complejo, entiendo también el momento histórico que se vive, el tema del indiferentismo ha calado fuerte, ha calado en la propia Iglesia Católica, no va a calar en nosotros los ciudadanos de a pie, o sea, es así. Pero es bien potente lo otro, lo que comentábamos recién. Y creo yo que el texto que les ofrezco de hispano-catolicidad no es para, con respeto sí lo digo, no se me vaya a enojar nadie, pero no es para parroquias, es para meeting político. Eso es lo que creo yo. O para hacer una presión de fuerza. Eso. Te esperamos, Santo. No sé si lo alcanzas a hacer por escrito. Puedo ordenar por PDF el texto. Claro, está en Amazon, querido Karim. Está en Amazon. Si tú pones en Amazon hispano-catolicidad, deja que te lo busco y lo pongo en el chat. Y también se puede adquirir por papel, pero ese está en la editorial Fides Opera en este rato solo disponible en Chile, pero como tengo amigos en toda Hispanoamérica, incluida Madre Patria, espero publicarlo en los distintos países lo antes posible. Ahí voy a pegar el link. De Amazon. Dice,
Sí, sí, buenas tardes a todos. En sí no es una pregunta, es sobre las conocidas tunas universitarias, ya, que son parte de la herencia hispánica. ¿Tienen conocimiento de eso? Además, en Perú, bastantes universidades públicas tienen nombres de santos, las fundadoras después de la independencia hasta tienen capellanía. Sí, en mi universidad, que es Viena Negro Legendaria, pese a eso, sí tenían tuna. Sí, y es parte de lo que decíamos recién, por ejemplo, el tema del pisco. Vuelvo a insistir, el pisco no es que sea de la República Peruana ni de la República Chilena. El pisco es tradición de lo que quedó del Imperio Inca y de lo que es la corona católica. Así es que, sí, totalmente. No sé si respondí con eso la pregunta de Santos. Y un abrazo grande desde ya, porque entiendo, Mabel, estás hablando, pero parece que no tienes micrófono. A ver, Ahora sí. ya. Siempre y cuando no se vuelva una batalla campal, siempre es agradable ver un poco esto de dónde es tal región. Yo he visto esa o tal o cual bebida o tal o cual es el mejor, sucede en España, sucede en todas partes, lo he notado hasta con los churros que van fritos. En Argentina dicen que son los mejores, en España dicen que son los mejores, los mexicanos dicen que son los mejores. Y eso hace parte como de esa de ese cariño hispano que hay en todas las regiones alrededor de toda nuestra herencia, ¿sí? Mabel, perdón. Lo que pasa es que eso es un tema curioso que se ha analizado, o mejor dicho, lo que pasa es que el sentimiento nacionalista que tiene cada país, cada estado-nación, necesita reafirmarse en lo que comen, porque no tienen o mejor dicho, los gobiernos y todas las oligarquías que necesariamente siguen alimentando la leyenda negra necesitan dar un sentido de identidad a todos sus estados-naciones. Por ejemplo, te pongo el caso. Acá andan peleando entre Ecuador y Perú por cuál es el mejor ceviche. Yo así con cara de ignaro, o sea, como que no sé, alguien me golpeó en el estómago y en la cabeza y no sé qué está pasando. Con lo mismo comen pescado allá de otra manera, pero sigue siendo los mismos ingredientes. O tú di un venezolano. Bueno, en y un Chile también hay colombiano. ceviche. Ahí está, En Chile también hay. en Chile también comen ceviche, en México también comen ceviche. En todas partes comen ceviche. En todas partes comen ceviche, cada quien tiene su forma. Somos hispanos. Sí, ese es el punto. En la medida que nos reconozcamos como hispanos, vamos a dejar esas peleas ridículas, chauvinistas, locales, republicanas, absurdo. Desagradables. O por ejemplo, escucharle a un venezolano y un colombiano hablar de dónde nace la arepa. Oiga, loco, aquí también podéis comprar harina, pan y hacer la bendita arepa. Pero no que me interrumpa, ayer mismo estuve en un festival de folclore aquí en Murcia y la persona que lo decía era colombiana y lo hizo, pero lo dijo en forma de graciosa y en forma de forma irónica, ¿no? Y al final lo que vino a decir que bueno, que es de todos, ¿no? Que al fin y al cabo es de todos, porque él dice, bueno, yo soy colombiana, pero la arepa, dice, aquí hay compañeros que son de Venezuela y tal, dice, ¿dónde es? Pues digo, yo iba a decir que es colombiana y los otros pues dijeron que es venezolana, pero al final la conclusión es que es de la hispanidad, ¿no? Entonces, simplemente como lo han mencionado, y precisamente ayer se dio esa circunstancia en directo, en un festival de folclore, pues bueno, lo he puntualizado. Bueno, perdonad. No, es que es curioso eso. Perdona, haciendo alusión a lo que dice Ángel, y considero que es una opinión que todos tenemos, es que somos de una sola nación, que es la nación hispana. Seamos peruanos, colombianos, chilenos, argentinos, ecuatorianos, pero la nación es la nación hispana. Y eso es lo que tenemos que remarcar. Compañeros, una pregunta. A mí a veces me salta esto. ¿Tanto nos odiaba Bolívar, O'Higgins, San Martín? ¿Tanto nos odiaban? O sea, ya llegas a un punto en donde uno ya se pregunta, ¿tanto odio nos tenían para hacer semejante daño? Porque parece que es irreparable hasta el día de hoy, me parece. Claro, hace 20 años, 10 años atrás, esto era impensable hablar así entre nosotros. Era impensable. Sí. Eso era impensable. Sí. Porque el diseño es el del divide e impera, está pero perfecto. Yo solamente quería comentarles para abonar lo que estamos hablando,
que estas cuestiones no son meramente culturales o religiosas, así en el cajón de por ahí que vayan a rezar las abuelitas, no. A ver, en Chile se está discutiendo, ustedes saben, nuevamente una constitución producto de una insurrección muy violenta, y resulta que si se va a establecer en esta nueva constitución, se los voy a leer textual para no equivocarme, estas cuestiones que estamos conversando ahora, quizá si se aprueba el texto este que quieren aprobar, pudiera ser considerado fuera de la constitución, porque dice así: todas las personas deben respetarse y comportarse, escuchen bien las palabritas, todas las personas deben respetarse y comportarse fraternal y solidariamente. Asimismo, deben honrar la tradición republicana. Si nos ponemos técnicos, lo que acabamos de hacer Santiago y yo fue justamente deshonrar la tradición republicana. Entonces, muy probable que si se aprueba la famosa constitución, que más encima está liderada por un señor que supuestamente es católico, o no supuestamente, es bautizado y todo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a lo que voy con el tema es que esto no solamente es una cuestión así como accidental, no sé, culinaria, del ceviche, del pisco, no. Yo creo que esta cuestión tiene raíces políticas profundas y en la medida que no las tomemos con fuerza, no, esto va a quedar nada más que en el tintero del anecdotario. Perdón por la pasión, pero estas cosas a mí me gustan y eso pues, me apasionan. Perdón. Es que, René, con lo textualmente leído, es un peligro, porque prácticamente es como que niega la identidad de lo que en este caso, particularmente Chile, de lo que anteriormente ha sido, y solamente, digamos, lo parametriza desde la época republicana hacia adelante, como si recién naciera, hubiese nacido Chile recién en la época republicana hacia adelante, negando los... Es que el adanismo es el adanismo revolucionario, es el adanismo de O'Higgins, es el adanismo de San Martín, es el adanismo del, perdóname Mabel, del desgraciado que tienen ustedes allá, que se me olvidó, del famoso, el tal ese, el innombrable. Claro. Y justamente fíjate que la palabra etimológicamente desgraciado significa sin gracia, porque no están en la gracia, ¿vale? Entonces la idea es que nos llenemos de gracia. Eso, perdón por nuevamente, pido excusas porque seguramente después nos van a banear si lo suben a YouTube. Así que Ángel, si no se puede subir a YouTube, mándame después el video, por favor. Perdón, adanismo, irenismo, panfilismo, indiferentismo. Gracias, Oscarín. Sí, claro, el adanismo, el irenismo es bien complejo. Ojo que cuando se hace una defensa a la catolicidad tampoco podemos verlo panfilamente. O sea, la iglesia, como cualquier institución que podemos analizar, ha tenido periodos históricos súper complejos. Piensen ustedes que hasta un momento hubo 3 papas. Entonces, hay que ver todo esto con la potencia, con el rigor histórico que merece, con el rigor jurídico que merece, con el rigor mitológico que merece. Por ejemplo, hace poco estuvimos entrevistando al hijo de Patricio Lons, un conocido de ustedes, por el tema de la mitología. Entonces hay tanto de lo que nosotros podemos rescatar, de lo que nosotros debemos enorgullecernos, que de verdad, económicamente hablando, si no estamos unidos es porque algo está pasando. Tenemos que pensar en lo que nos une. Lo que dije recién, medio en broma, medio en chiste, del pisco respecto de Chile-Perú es asimilable a las rencillas ridículas que han tenido Perú y Ecuador, o las rencillas ridículas que hasta el día de hoy sienten la gran mayoría de mis compatriotas por los argentinos. Entonces, por lo menos, y esa es una cuestión que he tenido desde siempre, no necesité del hispanismo, yo a mis vecinos, a los peruanos, a los bolivianos, a los argentinos, de verdad siempre los he admirado, en el caso de Perú, por tener la universidad más importante y más longeva de nuestra zona, que es la San Marcos, independientemente de cómo está hoy día. Esa es otra discusión, pero no puedo borrar la historia. Lo mismo respecto de nuestros queridos hermanos argentinos, que parece que no hay ninguno, y por eso ha estado tranquila la reunión, porque parece que no hay argentinos. Eso es lo último, era broma. Bueno, es muy amena la reunión. Ha sido muy agradable, Alberto. Luego nos hará la magia y editará aquí lo que pueda ser comprometedor.
recojo Pero me mándamelo sin censura. No voy a quitar nada, ¿eh? No pienso quitar nada. Cada uno es responsable de lo que dice y tiene que ser Pero por consecuente, supuesto. así que no se va a quitar nada. Cada uno es dueño de sus palabras y responsable de su acto. Y la lengua, como dice Santiago, el de la carta de Santiago, la lengua es un instrumento muy complicado porque con la misma lengua bendecimos y con la misma lengua insultamos. Así es que si me he ido de lengua, perdonadme, porque es el pecado de lengua es el más fuerte que debemos refrenar, pero igual es ridículo. O sea, aquí estamos los pecadores de lengua porque la idea es que hablemos, pues, y hablamos en nuestra lengua, que es la lengua hispánica. Así es que eso, perdón, de nuevo. Un abrazo. Está súper. Como habíamos hablado en otra ocasión con René, la educación tiene una importancia y es muy relevante en la instauración de todo el discurso republicano. Básicamente, como bien lo has dicho, nacimos negrolegendarios y poco a poco, a partir de esa necesidad de buscar la verdad y un poco movidos también por ese espíritu profundo católico que tenemos en nuestras raíces, hemos ido saliendo de esa bruma de varias leyendas negras. Yo recojo lo que aquí se ha dicho de buscar una conferencia sobre el codicilo de Isabel la Católica. Trataremos, por lo pronto Alejandro está en la lista, vamos a ver si logramos con él hacer precisamente el tema, se vuelve muy relevante en este momento. Sí necesitamos rescatar nuestro origen y todos los elementos que nos han unido con fuerza, que nos unieron con fuerza 300 años. Y este hace parte de ese propósito del rescate de nuestro origen fundacional. Mil gracias a René, a Ángel y Alberto por haber organizado también en esta colaboración, esta charla, a todos los que han estado, bueno, los que tuvieron que retirarse antes, las intervenciones de todos, profundamente agradecidos por haber acogido esta invitación y nos veremos en una próxima. Mil gracias.